Arthur C. Clarke, los 9.000 millones de nombres de Dios. Es una petición poco habitual, dijo el Dr. Wagner, con lo que esperaba fuese admirable moderación. Por lo que sé, es la primera vez que alguien nos ha pedido que suministremos un ordenador de secuenciación automática a un monasterio tibetano. No deseo parecer inquisitivo, pero me resulta muy difícil imaginar que su institución pueda necesitar de una máquina así. ¿Podrían explicarme lo que pretenden hacer con ella? Con mucho gusto, respondió el lama, ajustándose la túnica de seda y apartando cuidadosamente la regla de cálculo que había estado empleando para la conversión de moneda. Su ordenador, Mark V, puede realizar cualquier operación matemática rutinaria, hasta los 10 dígitos. Sin embargo, en nuestro trabajo nos interesan las letras, no los números. Deseamos que modifiquen los circuitos de salida, ya que la máquina imprimirá palabras, no columnas de cifras. No acabo de entender. Es un proyecto en el que hemos estado trabajando los últimos 3 siglos. De hecho, desde la fundación de la lamasería. Es un proyecto algo extraño para su forma de pensar, así que espero que me escuche con mente abierta mientras lo explico. Naturalmente. En realidad es muy simple. Hemos estado recopilando una lista con todos los posibles nombres de Dios. Disculpe. Tenemos razones para creer, siguió diciendo el lama sin inmutarse, que todos esos nombres pueden inscribirse con no más de 9 letras de un alfabeto que hemos creado. Sí, estimamos que nos llevaría 15.000 años completar la tarea. Oh, el Dr. Barney parecía un poco aturdido. Ahora comprendo por qué desean emplear una de nuestras máquinas. Pero, ¿cuál es exactamente el propósito del proyecto? El lama vaciló una fracción de segundo, y Wagner se preguntó si le había ofendido. Si así era, en la respuesta no se manifestó ni el más mínimo rastro de molestia. Puede considerarlo un ritual, si lo desea, pero es una parte fundamental de nuestras creencias. Los múltiples nombres del Ser Supremo, Dios, Jehová, Alá y demás, no son más que etiquetas humanas. En la situación se da un problema filosófico de cierta dificultad, que no vamos a discutir, pero entre todas las posibles combinaciones de letras se encuentran las que podríamos llamar verdaderos nombres de Dios. Hemos intentado encontrarlos por permutación sistemática de letras. Comprendo. Han empezado con A y acaban hacia ZZZZ. Exacto, aunque empleamos un alfabeto propio y especial. Modificar las máquinas de escribir electromecánicas para adecuarse al proyecto es, por supuesto, trivial. Un problema bastante más interesante es desarrollar circuitos adecuados para eliminar combinaciones ridículas. Por ejemplo, una letra no debe aparecer más de 3 veces seguidas. ¿3? Seguro que no serán 2. 3 es lo correcto. Me temo que llevaría mucho tiempo explicar la razón, incluso si comprendiese nuestro lenguaje. Estoy seguro de que así sería, dijo Wagner apresuradamente. Siga. Por suerte, no será más que el simple proceso de adaptar su ordenador de secuenciación automática para esta tarea, ya que una programación adecuada permutará en su momento cada letra e imprimirá el resultado. Lo que nos hubiese llevado 15.000 años se hará en 100 días. El Dr. Wagner apenas era consciente de los ruidos lejanos de las calles de Manhattan allá abajo. Se encontraba en un mundo diferente, un mundo de montañas naturales, no de montañas creadas por el hombre. En la cumbre de esas alturas remotas, esos monjes habían estado trabajando pacientemente generación tras generación en sus listas de palabras sin sentido. Las tonterías de la humanidad no tenían límite. Aún así, no debía dar a entender lo que estaba pasando y lo que estaba pensando. El cliente siempre tenía la razón. No hay duda, respondió el doctor, de que podremos modificar el Mark V para imprimir listas de esa naturaleza. Me preocupan mucho más los problemas de instalación y el mantenimiento. Hoy en día llegar hasta el Tíbet no va a ser fácil.
Podemos disponerlo todo, los componentes son tan pequeños que pueden ir en avión, una de las razones por las que escogimos su máquina. Si la llevan hasta la India, nosotros dispondremos el transporte desde allí. Y quieren contratar a 2 ingenieros. Sí, para los 3 meses que durará el proyecto. Sin duda personal, esto podrá arreglarlo. El doctor Wagner escribió una nota en el cuaderno. Solo quedan otras 2 cosas. Antes de que pudiese terminar la frase, el lama le entregó un pequeño trozo de papel. Este es un certificado de mi cuenta en el banco asiático. Gracias, parece ser adecuado. La segunda cuestión es tan trivial que dudo si mencionarla, pero es sorprendente lo fácil que resulta olvidar lo evidente. ¿De qué fuente de energía eléctrica disponen? Un generador diésel produce 50 kilovatios a 110 voltios. Se instaló hace unos 5 años y es de fiar. Ha hecho que la vida en la lamasería sea mucho más cómoda. Pero por supuesto, en realidad lo instalamos para alimentar los motores que mueven las ruedas de oración. Por supuesto, repitió el doctor Wagner. Debería habérseme ocurrido. La vista desde el parapeto era vertiginosa, pero con el tiempo uno se acostumbra a todo. A los 3 meses, George Hanley no se sentía impresionado por la caída de 600 metros al abismo o el remoto damero de Campos en el Valle del Fondo. Se apoyaba en las piedras alisadas por el viento y miraba taciturno las lejanas montañas, cuyos nombres jamás se había molestado en preguntar. Esta, pensó George, es la mayor locura que me ha acaecido nunca. Proyecto Shangri-La lo había bautizado algún listillo del laboratorio. Durante semanas el Mar 5 había estado produciendo hectáreas de papel llenas de galimatías. Pacientemente, inexorablemente, había estado reordenando letras en todas las combinaciones posibles, agotando cada posición antes de pasar a la siguiente. A medida que las palabras surgían de las máquinas de escribir eléctricas, los monjes las recortaban con cuidado y las pegaban en libros enormes. Una semana más, gracias al cielo, y habría terminado. George no sabía qué retorcido cálculo había convencido a los monjes de que no debían molestarse en buscar palabras de 10, 20 o 100 letras. Una de sus pesadillas recurrentes era que hubiese un cambio de planes y que el gran lama, a quien ellos naturalmente habían llamado Sanjeev, aunque no se le parecía en nada, anunciase de pronto que el proyecto continuaría hasta el 2060. Eran más que capaces de algo así. George oyó la pesada puerta de madera cerrarse contra el viento cuando Chuck salió al parapeto contiguo al suyo. Como era habitual, Chuck fumaba uno de los puros que le hacían tan popular entre los monjes, quienes aparentemente estaban más que dispuestos a abrazar todos los pequeños placeres de la vida. Y la mayoría de los grandes. Era un punto a su favor, podían estar locos, pero no eran unos santurrones. Esos viajes frecuentes que hacían a la aldea, por ejemplo. Escucha, George, dijo Chuck impaciente. He descubierto algo que va a ser un problema. ¿Qué pasa? ¿La máquina no va bien? Era el peor problema que George se podía imaginar. Podía retrasar su regreso. Nada más horrible que eso. Tal como se sentía en aquel momento, incluso ver un anuncio de la tele habría sido maná del cielo. Al menos habría sido un contacto con el hogar. No, no es nada de eso. Chuck se acomodó en el parapeto, lo que era raro porque normalmente le asustaba la caída. Acabo de descubrir de qué va todo esto. ¿A qué te refieres? Creía que ya lo sabíamos. Claro, sabemos que lo que los monjes intentan, pero no sabíamos por qué. Es una locura. Dime algo que no sepa, gruñó George. Pero si el viejo Sam me lo acaba de contar. Ya sabes que se queja, que se deja caer todas las tardes para salir a ver las hojas. Bien, en esta ocasión parecía bastante emocionado, o al menos todo lo emocionado que se permite estar. Cuando le he dicho que estábamos en el último ciclo, me ha preguntado con ese adorable acento suyo si alguna vez nos habíamos preguntado qué intentan lograr. Dije, claro, y me lo contó. Adelante, voy a picar. Bien, creen que cuando tengan una lista de todos sus nombres, estiman que hay unos 9.000 millones, Dios habrá logrado su propósito, la
especie humana habrá terminado la tarea para la que fue creada y no tendrá más sentido continuar. La verdad, la simple idea es casi blasfema. ¿Qué esperan que hagamos? ¿Que nos suicidemos? No hace falta. Cuando la lista está completa, Dios intervendrá y simplemente se acabará la cuerda. Y bingo. Oh, comprendo. Cuando terminemos el trabajo será el fin del mundo. Chuck rió nervioso. Eso es justo lo que me ha dicho Sam. ¿Y sabes qué? Me ha mirado de una forma tan extraña como si fuese el alumno más tonto de la clase. Y ha dicho, no es algo tan trivial como el fin del mundo. George pensó durante un momento. Eso es lo que yo llamo tener una perspectiva muy amplia, dijo al fin. ¿Pero qué crees que deberíamos hacer? No veo que nos afecte en absoluto. Después de todo, ya sabíamos que estaban locos. Sí, pero ¿no te das cuenta de lo que podría pasar? Cuando la lista esté completa y no resuene la última trompeta o lo que crean que va a pasar, puede que nos echen la culpa a nosotros. Han estado usando nuestra máquina. No me gusta nada esta situación. Comprendo, dijo George lentamente. La verdad es que es un buen argumento. Pero, ¿sabes? Cosas así han pasado antes. Cuando era niño en Luisiana tuvimos a un predicador trastornado que dijo que el mundo se iba a acabar el domingo siguiente. Cientos de personas le creyeron, incluso vendieron sus hogares, pero no pasó nada. No se enfadaron ni nada. Simplemente decidieron que había cometido un error de cálculo y siguieron creyendo. Supongo que algunos siguen creyendo aún. Bien, no estamos en Luisiana, por si no te has dado cuenta. Solo nosotros dos y cientos de esos monjes. Me caen bien y me dará pena el viejo Sam cuando la labor de su vida fracase. Pero al mismo tiempo me gustaría estar en otra parte. Yo hace semanas que lo deseo, pero no podemos hacer nada hasta que no termine el contrato y llegue el transporte para sacarnos de aquí. Aunque por supuesto, dijo Chuck pensativo, siempre queda el sabotaje. Ni locos, eso empeoraría las cosas. No me refiero a eso. Considerado de esta forma, la máquina termina dentro de 4 días, al ritmo habitual de 24 horas al día. El transporte llegará dentro de una semana, vale, pues solo tenemos que encontrar algo que haya que reemplazar durante uno de los periodos de puesta a punto, algo que retrase el trabajo un par de días. Lo arreglaremos, claro, pero no demasiado rápidamente. Si lo sincronizamos bien, podríamos estar en la pista de aviación cuando el último nombre salga del registro, y ya no nos podrán pillar. No me gusta, dijo George. Sería la primera vez que abandone un trabajo. Además, podrían sospechar. No, seguiré igual y aceptaré lo que venga. Sigue sin gustarme, dijo 7 días más tarde, cuando los resistentes ponis los bajaban por la sinuosa carretera. Y no creas que salgo corriendo por miedo. Simplemente siento pena por esos pobres de ahí arriba. Y no quiero estar presente cuando se den cuenta de que se han portado como idiotas. ¿Cómo se lo tomará Sam? Es curioso, respondió Chuck. Pero cuando he dicho adiós, me ha dado la impresión de que sabía que nos íbamos. Y de que no le importaba porque sabía que la máquina funcionaba perfectamente y que pronto el trabajo estaría acabado. Después de eso, bien claro está, para él no hay un después de eso. George se giró sobre la montura, miró camino arriba. Era el último punto del que se podía ver claramente la lamasería. Los edificios bajos y angulosos destacaban recortados contra el arrebol de la puesta de sol. Aquí y allá relucían luces como los ojos de buey de un transatlántico. Luces eléctricas, claro está, que compartían el mismo circuito que Mark V. Aunque, ¿cuánto tiempo más lo compartirían?, se preguntó George. Los monjes, llevados por la furia y la decepción, destrozarían el ordenador, o se limitarían a sentarse tranquilamente a reiniciar los cálculos desde el principio. La veloz noche del Alto Himalaya ya casi había caído. Por fortuna la carretera era buena, para lo que eran las carreteras de la zona, y los dos llevaban antorchas. El cielo estaba perfectamente despejado y repleto de las familiares y acogedoras estrellas. Al menos, pensó George, no corremos el riesgo de que el piloto no despegue debido al mal tiempo. Esa había sido la única preocupación que le quedaba. Empezó a cantar, pero calló pasado un rato. La vasta zona de montañas que relucían a cada lado como fantasmas encapuchados de blanco no animaba a esas alegrías. George miró el reloj.
Deberíamos llegar dentro de una hora, le gritó Chuck por encima del hombro. Luego añadió como ocurrencia posterior. Me pregunto si el ordenador habrá terminado. Debería hacerlo más o menos a esta hora. Chuck no respondió, así que George se giró. Apenas podía ver la cara de Chuck, un óvalo blanco dirigido al cielo. Mira, susurró Chuck, y George alció los ojos al cielo. Siempre hay una última vez para todo. En lo alto, sin mayor alboroto, las estrellas se iban a apagar.